Ah, mira, el tren ya llegó. Cuando tú sepas lo que Con esto es más que suficiente. Hace un tiempo hablé sobre este tema, los personajes de School Days y cómo sus decisiones los fueron conduciendo, poco a poco, hacia un desenlace trágico. Una historia marcada por errores, obsesiones y consecuencias fatales en la que incluso hubo víctimas mortales, como Makoto Itu y, en el caso que nos ocupa hoy, la propia Sekai Sayonji. Sin embargo, en este video iremos un paso más allá de los hechos. Analizaremos por qué Sekai actuó de la forma en que lo hizo, qué motivaciones impulsaron cada una de sus decisiones y cuál fue el verdadero significado de su papel dentro de la historia. Además, examinaremos el sentido de su desenlace y cómo este representa la culminación de un proceso que comenzó mucho antes del trágico final que todos conocemos. La historia de Sekai Sayonji comienza desde el primer episodio. Aunque no es el primer personaje que conocemos, sí es la tercera figura de mayor relevancia en hacer su aparición, después de Makoto Itu y de su interés amoroso, Kotonoha Katsura. Si analizamos detenidamente esta primera escena, la presentación de Sekai resulta sorprendentemente cotidiana. Su entrada en la historia no está rodeada de dramatismo ni de grandes acontecimientos. Por el contrario, se produce de una manera casual, casi accidental. Todo comienza cuando nota que Makoto guarda en su teléfono la fotografía de una chica a la que, aparentemente, no conoce. Como ocurriría con cualquier estudiante en un entorno escolar, la curiosidad surge de forma natural. ¿Por qué tiene la fotografía de esa joven y quién es realmente? Conforme avanza el episodio, descubrimos que Sekai y Kotonoha coinciden habitualmente en el mismo horario de entrenamiento. Esta circunstancia le permite acercarse a ella con facilidad y entablar una conversación que, en muy poco tiempo, termina convirtiéndose en una amistad. ¡Tarán! Katsura y yo nos acabamos de hacer amigas y nos tomé esta foto. Gracias a esa relación, Sekai se convierte en el puente que conecta a Kotonoha con Makoto, creando las oportunidades para que ambos puedan convivir e iniciar el vínculo que da origen a toda la historia. Lo que comienza como un gesto amable y desinteresado, transforma ese día en una experiencia agradable para los dos protagonistas y marca el inicio de su relación. Sin embargo, el episodio concluye con un momento que, visto en retrospectiva, adquiere un significado mucho más profundo. Makoto, agradecido por la ayuda que Sekai le ha brindado, le promete que hará cualquier cosa para compensarla por las molestias ocasionadas. Es en ese entonces cuando ocurre una de las escenas más importantes de toda la serie. Sekai lo besa inesperadamente en los labios. Ah, mira, el tren ya llegó. Cuando tú sepas lo que Con esto es más que suficiente. A simple vista, este beso puede parecer un acto impulsivo, o incluso una broma entre compañeros. No obstante, desde una perspectiva narrativa, representa el primer gran punto de inflexión de School Days. En el instante en el que las emociones de Sekai comienzan a manifestarse de una forma que cambiará para siempre la dirección de la historia, y anticipará el complejo conflicto emocional que se desarrollará en los episodios posteriores. Para comprender a Sekai Sayonji, es necesario dejar de verla únicamente como la amiga alegre, extrovertida y carismática que la serie presenta en su inicio. Cuando observamos sus acciones con detenimiento, surge una pregunta inevitable. ¿Todo lo que hizo fue realmente un acto de altruismo o existía un interés personal detrás de cada uno de sus movimientos? Desde su primera aparición, Sekai se muestra como una persona extraordinariamente involucrada en la vida de Makoto.
Lo llamativo no es únicamente que decida ayudarlo, sino la velocidad con la que lo hace. La mayor parte de los acontecimientos que unen a estos personajes ocurren prácticamente en un solo día. En circunstancias normales, incluso una persona muy sociable suele tomarse tiempo para conocer a quienes la rodean antes de involucrarse de manera tan profunda en sus asuntos personales. Sin embargo, Sekai actúa de forma diferente. Desde el principio parece existir una necesidad constante de posicionarse como alguien indispensable para Makoto. No quiere ser simplemente una compañera de clase o una conocida más. Busca convertirse en la persona que siempre está ahí para ayudarlo, la amiga capaz de resolver sus problemas y la chica que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de verlo sonreír. Esa necesidad de ser importante para él es uno de los primeros indicios de que sus acciones podrían estar motivadas por algo más profundo que la simple amabilidad. Y es precisamente aquí donde comienza la verdadera historia de Sekai Sayonji. El primer gran indicio aparece en la escena del beso. Un detalle que suele pasarse por alto es que no se trata de un beso accidental, ni de una muestra de afecto ambigua. Sekai besa a Makoto directamente en los labios. Es una acción clara, consciente y cargada de significado. Narrativamente, este momento funciona como una declaración silenciosa de sus sentimientos. Sekai está enamorada de Makoto. Puede parecer una conclusión obvia para quienes ya conocen la historia, pero resulta importante analizar el contexto. En ese punto de la serie, Makoto todavía estaba interesado en Kotonoha, y Sekai es plenamente consciente de ello. Aún así, decide cruzar una barrera que normalmente separa la amistad del interés romántico. Esto nos lleva a una interpretación interesante. El beso no parece ser producto de un impulso momentáneo, sino de una decisión previamente considerada. Y aquí aparece un término fundamental para entender al personaje: la premeditación. A medida que la historia avanza, resulta difícil no preguntarse hasta qué punto Sekai había planificado alguno de los acontecimientos iniciales. El beso parece calculado, pero también surgen dudas sobre otros momentos. ¿Fue casual la rapidez con la que se acercó a Kotonoha? ¿Fue una coincidencia que se convirtiera en el puente entre ella y Makoto? ¿O por el contrario, Sekai ya tenía sentimientos por él y decidió actuar de la manera más conveniente para mantenerse cerca? La serie nunca ofrece respuestas absolutas a estas preguntas, pero sí deja suficientes elementos para que el espectador pueda planteárselas. No quieres tomar el tren, ¿verdad? No se trata de eso. Solo que hoy tengo ganas de tomar el autobús. ¿Es porque Makoto está en la estación? Ahora bien, para comprender por qué Sekai actúa de esta manera, también es necesario observar una faceta menos visible de su personalidad. A simple vista, Sekai parece tener una vida social perfecta. Es querida por sus compañeros, se relaciona con facilidad y rara vez tiene problemas para integrarse en cualquier grupo. Tantos chicos como chicas parecen sentirse cómodos a su alrededor. Su personalidad abierta y energética la convierte en una de las estudiantes más populares de la escuela. Sin embargo, detrás de esta imagen existe una realidad mucho más compleja. A lo largo de la serie, se muestran indicios de que Sekai atraviesa episodios de profundo malestar emocional. En algunos momentos se la ve abatida, desmotivada e incluso incapaz de encontrar fuerzas para realizar actividades cotidianas. Hay escenas en las que le cuesta levantarse de la cama, como si el peso de sus emociones terminara superando la máscara de optimismo que normalmente muestra ante los demás. Este aspecto resulta fundamental porque nos permite comprender que Sekai no es simplemente una joven enamorada, también es una persona que parece cargar con un enorme vacío emocional significativo, un vacío que necesita llenar. Y es aquí donde Makoto adquiere una importancia enorme dentro de su vida. En muchas ocasiones, las personas que atraviesan carencias emocionales terminan depositando grandes expectativas en una figura afectiva específica. No necesariamente porque esa persona sea extraordinaria, sino porque representa estabilidad, compañía o la posibilidad de sentirse completa. Desde esta perspectiva, Makoto deja de ser únicamente el chico que le gusta a Sekai y se convierte en algo mucho más importante, una posible respuesta a sus necesidades emocionales. Eso explicaría por qué ella se involucra tanto en su vida. Eso explicaría por qué desea estar cerca de él constantemente. Y eso explicaría por qué le resulta tan difícil renunciar a sus sentimientos. Sin embargo, existe un problema que tiene nombre, rostro,
y una presencia constante dentro de la historia: Katsura Kotonoha. Porque mientras Sekai desarrolla sentimientos cada vez más profundos por Makoto, Kotonoha ya ocupa el lugar que ella desea tener. Es la persona a la que Makoto observa, la chica que despierta su interés y aquella con quien al menos inicialmente él desea construir una relación. Desde la perspectiva de Sekai, Kotonoha se convierte inevitablemente en una rival. Y es aquí donde surge uno de los conflictos más importantes de toda la serie. Sekai se encuentra atrapada entre dos deseos completamente opuestos. Por un lado, quiere que Makoto sea feliz. Después de todo, fue ella quien ayudó a acercarlo a Kotonoha y quien hizo posible que ambos se conocieran mejor. Si sus intenciones fueran completamente altruistas, debería sentirse satisfecha al ver que la relación entre ellos funciona. Pero por otro lado, existe un deseo mucho más personal y egoísta. El deseo de ser ella quien ocupe ese lugar. El deseo de recibir el cariño de Makoto. El deseo de convertirse en la persona más importante para él. En teoría, Sekai podía elegir sacrificarse emocionalmente y apoyar la relación entre Makoto y Kotonoha. Podía aceptar sus sentimientos y mantenerse únicamente como una amiga. Pero sus propias acciones demuestran que nunca estuvo realmente dispuesta a hacerlo. Porque si su intención hubiera sido únicamente ayudar a Makoto a alcanzar la felicidad junto a Kotonoha, jamás habría cruzado la línea que cruzó desde el principio. Jamás le habría dado aquel primer beso. Y es precisamente en ese instante donde podemos ver la contradicción central del personaje. Sekai deseaba que Makoto fuera feliz, sí, pero también deseaba ser ella la causa de esa felicidad. Quería verlo sonreír, pero quería ser ella quien provocara esa sonrisa. Quería ayudarlo, pero también quería que él le eligiera. Durante la serie, algo que es terrible de observar son las actitudes de Sekai y más aún, su falta de valor y respeto propio como mujer. En los siguientes capítulos, se entiende que Makoto, como toda adolescente, entró en la etapa donde la adolescencia y la inmadurez toman el control de las actitudes de los jóvenes. Sin embargo, es esta misma actitud que despierta las actitudes más oscuras en la mente de Sekai. ¿Makoto? ¿Ahora qué fue lo que te hizo? Bueno, tocó mis pechos. Entiendo. Mañana me sentaré a hablar muy seriamente con él. Si te hace sentir incómoda con eso, díselo. No es que me sintiera incómoda, pero... ¿Pero? Es que no importa lo que haga, aún no me siento lista. Y creo que eso es un problema para él. Es difícil mencionarlo, pero cuando Makoto menciona su interés por lograr cruzar el límite en su noviazgo con Kotonoha, a pesar de que pasaron muy poco tiempo de novios, Sekai lo ve como un momento clave. Y basta con ver cómo ella está dispuesta, y está casi suplicante, de tener un momento a solas con Makoto. Además de argumentar con prepararlo para este momento. Sekai se permite que Makoto la toque, incluso guiándolo. En pocas palabras, no se da a respetar su cuerpo ni su valor como mujer. Pero a la vez, sabe cuándo retroceder. Esta actitud en la psicología es un refuerzo intermitente. Lo que quiere decir, Sekai daba lo suficiente para que Makoto entienda que no es indiferente. Da a entender que ella podría estar dispuesta a llegar más allá. Pero eso requiere una condición: que Makoto sea quien quiera tomar la iniciativa. Esto ayudaría a Sekai a lavarse las manos, ya que en su lógica, ella no dio el primer paso. Solo ayudó a que Makoto tenga valor. Pero nunca fue ella quien se lo pidió. Pero si Makoto se lo pide, entonces ella aceptaría. En pocas palabras, estaba manipulándolo. Y tristemente, funciona. En el episodio de la piscina, podemos notarlo. Cómo Makoto ya no puede dejar en Sekai, por más que Kotonoha se vea más cariñosa, y aparentemente, más abierta a ser más flexible con Makoto. Este, por su parte, empieza a preferir el deseo que en él despertó Sekai. Nos damos cuenta incluso que en la conversación que ocurre después, Makoto ya no podía dejar de pensar en Sekai. Sekai, por favor. Creo que tú lo sabes bien. ¿Qué es lo que sé? Tú lo sabes. No lo sé. ¿Estás segura? Espera, no me digas que tomaste en serio el entrenamiento. Por
favor, no puedo creer que seas tan inocente, Makoto. Que alguien deje que la toques no significa la gran cosa. ¡Qué Te travieso! equivocas. Mejor olvídalo. No me pidas eso. Pero Makoto, ahora tú eres el novio de Katsura. Pero... es que yo me siento muy confundido. Tú y yo solo somos amigos. Nada más ni nada menos que eso, ¿lo entiendes, Makoto? ¿Solo amigos? Es mejor que lo olvides. Y por más que Kotonoha buscaba ser dulce y cariñosa, ya Makoto pierde ese interés. Y sin poder soportarlo más, va hacia Sekai. Y nos damos cuenta que Sekai tampoco se cerró a la ocasión, sino que lo recibió. Si analizamos la secuencia, es Makoto quien tomó la iniciativa, y Sekai lo aceptó. Y en el mismo episodio, Makoto y Sekai cruzan el límite. Otro de los aspectos más complejos de School Days no es únicamente el conflicto amoroso entre sus protagonistas, sino el deterioro de las relaciones de confianza que existían entre ellos. En el caso de Sekai, la pregunta más interesante no es si sus acciones fueron correctas o incorrectas, sino si en algún momento fue realmente consciente del daño que le estaba causando a Kotonoha. Este punto abre un debate importante. Algunos podrían argumentar que Sekai era libre de tomar sus propias decisiones y que no tenía ninguna obligación de justificar su vida sentimental ante nadie. Sin embargo, existe un elemento que cambia por completo el análisis. Kotonoha no era una desconocida para ella. Era una persona con la que había construido una amistad y cuya confianza había ganado desde el inicio de la historia. Precisamente por esa razón, el conflicto deja de ser únicamente un triángulo amoroso y se convierte también en un problema de lealtad. La cuestión ya no es solamente con quién decide estar Makoto, sino qué responsabilidad tenía Sekai hacia una persona que consideraba su amiga. La serie ofrece varias pistas de que Sekai es consciente de esa contradicción. En diferentes momentos procura mantener en secreto aquello que ocurre entre ella y Makoto. Si alguien nos ve aquí, nos meteremos en graves problemas. Pero no hay nadie aquí. Lo sé, pero se nos hace tarde. Sí, está bien. Si realmente creyera de que sus decisiones no tenían ninguna implicación moral, probablemente no existiría esa necesidad constante de ocultarlas. El hecho de esconder la verdad revela que, en algún nivel, comprende que está traicionando la confianza de Kotonoha. Esa culpa se hace especialmente evidente cuando Kotonoha termina confrontándola. Durante esa escena, Sekai apenas intenta defenderse. En lugar de responder con agresividad o buscar una justificación inmediata, acepta el reproche y permanece prácticamente inmóvil. Saiyonji, tú sabías perfectamente que éramos novios. Perdóname. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo así? Porque Makoto necesitaba que yo estuviera a su lado. Pero Makoto ya estaba saliendo conmigo y lo sabes. Tú fuiste la que me animó en primer lugar para hablar con él cuando no tenía el valor. Lo lamento. Yo pensaba que eras una buena persona. Pensaba que eras mi mejor amiga. Desde una lectura psicológica, esta reacción puede interpretarse como una forma de culpa pasiva. No intenta negar lo ocurrido, porque, en el fondo, reconoce que las consecuencias son producto de sus propias decisiones. Es importante aclarar que sentir culpa no significa necesariamente arrepentirse. Una persona puede ser plenamente consciente de que ha lastimado a alguien y aún así decidir continuar por el mismo camino. Ese parece ser precisamente el conflicto interno de Sekai. Comprende que está dañando a Kotonoha, pero el miedo a perder a Makoto termina pesando más que el deseo de preservar esa amistad. En este punto entra en escena otro personaje fundamental, Setsuna Kiyoura. Su participación suele pasar desapercibida, pero desempeña un papel clave para entender el desarrollo psicológico de Sekai. Setsuna y Sekai mantienen una amistad muy estrecha. La serie transmite constantemente la idea de que ambas confían plenamente la una en la otra, hasta el punto de compartir pensamientos y preocupaciones que difícilmente expresarían ante otras personas. Desde esa perspectiva, Setsuna representa el único espacio donde Sekai todavía puede mostrarse vulnerable. Además,
Setsuna intenta proteger a su amiga de la manera que considera correcta. En varias ocasiones, interviene para evitar que los conflictos entre Kotonoha y Sekai escalen aún más, convirtiéndose en una especie de mediadora dentro de una situación que ya resulta emocionalmente insostenible. Sin embargo, School Days vuelve a utilizar uno de sus recursos narrativos favoritos: hacer que los personajes experimenten el mismo dolor que anteriormente provocaron en otros. Llega un momento en que Setsuna protagoniza una escena que cambia por completo la perspectiva. Besa a Makoto cuando éste no está plenamente consciente. La persona en la que más confía Sekai termina haciendo una traición de una manera que recuerda inevitablemente a lo ocurrido con Kotonoha. De forma casi irónica, la historia coloca a Sekai en una posición muy similar a la que ella misma había impuesto a su amiga. Es entonces cuando la serie plantea una pregunta profundamente incómoda. Si Sekai esperaba honestidad por parte de Setsuna, ¿por qué Kotonoha no podía esperar exactamente lo mismo de Sekai? Ese paralelismo no parece ser una coincidencia. Al contrario, funciona como un espejo narrativo. La historia obliga a Sekai a contemplar su propio comportamiento desde la posición de quien ahora puede sentirse traicionada. Lo que antes justificaba como una decisión personal adquiere un significado completamente distinto cuando ella es quien ocupa el lugar de la persona herida. Las consecuencias de nuestras decisiones no siempre se comprenden cuando somos quienes las tomamos. Muchas veces solo alcanzamos a dimensionarlas cuando tarde o temprano la vida nos coloca en el lugar de aquellos a quienes hicimos sufrir. Después de estos eventos desafortunados, hay que entender que Sekai no quería a Makoto solo para pasar el momento. Nos damos cuenta que quería construir algo más con él, un noviazgo. Sin embargo, lo que Sekai no pudo prever es que abrió una puerta, un deseo que poco a poco se volvería incontrolable en Makoto. Y esto ocurre gracias a que Sekai nunca se dio valor como mujer. Por el contrario, mostró que se puede conseguir algo de ella o de cualquier otra mujer siempre y cuando nadie más se entere. Para Sekai, esto no tuvo importancia solo si Makoto le pertenecía, pero eso tendría peso cuando surge otra rival más, en este caso, Otome, quien aparece como otra chica más que busca tener algo con Makoto, pero para ello recurre al mismo acto que Sekai. Si nos damos cuenta hasta ahora, todo lo que Sekai ha hecho se le ha estado regresando. Desde que usó a su amiga para acercarse a Makoto, ahora el ser ella la engañada, y Sekai no lo puede observar, ya que se ciega a sí misma, porque en su lógica, ella tiene el premio mayor. Ella es la chica con la que Makoto baila el baile folk. Lo que parece preparatoria, es lo mismo a que estarán juntos para siempre. Dime, Makoto, ahora yo soy tu novia, ¿verdad? Pero es al día siguiente, que nuevamente a espaldas de Sekai, Setsuna besa nuevamente a Makoto. Se descubre que grabaron a Makoto y Otome juntos. Y por último, Makoto empieza a tener encuentros ya no solo con Otome, sino con más chicas, donde se incluyen una amiga más de Sekai y desde luego la mismísima Setsuna, y también los amigos de Otome. Sin duda alguna se puede decir, todo lo que Sekai sembró empezó a cosecharlo, todo se lo regresa, y aún faltaban más cosas. Uno de los acontecimientos que más debate genera entre los seguidores de School Days es, sin duda, el embarazo de Sekai. Más allá del hecho en sí, lo verdaderamente interesante es analizar el contexto en el que ocurre y la manera en que la serie decide representarlo. Es precisamente ahí donde surgen algunas de las interpretaciones más controvertidas sobre el personaje. Si observamos la historia desde una perspectiva narrativa, este acontecimiento aparece en el momento exacto en el que la relación entre Sekai y Makoto atraviesa su mayor crisis. Hasta entonces, Makoto se había distanciado emocionalmente de ella, y la situación parecía escaparse por completo de su control. Sin embargo, con la noticia del embarazo, la dinámica cambia de forma radical. Necesito que me escuches. No me ha llegado. ¿No te ha llegado qué cosa? Pues mi periodo. Eso no puede ser.
Estás bromeando, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre que bromearía con algo como esto? Makoto, tú eres la única persona con la que he estado en mi vida. Solo lo he hecho contigo. ¿Estás diciendo que es mío? No podría ser de nadie más. Ay, pero apenas estamos en preparatoria. Ya lo sé, pero ¿Y qué debemos hacer ahora? justo por eso necesitaba hablar contigo. Aunque me digas eso, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Este es tu hijo, Makoto! ¡Tómate esto en serio! La historia vuelve a colocarlos frente a frente, y todas las demás relaciones que habían ocupado el centro del conflicto pasan momentáneamente a un segundo plano. Es un giro que beneficia directamente a Sekai, y precisamente por eso ha sido objeto de numerosas interpretaciones entre los espectadores. Otro detalle que resulta especialmente llamativo es la forma en que Sekai comunica la noticia. En lugar de buscar un momento de privacidad para hablar con Makoto, decide hacerlo delante de otras personas. Como consecuencia, un asunto profundamente personal deja de pertenecer únicamente a los involucrados y pasa a convertirse en un acontecimiento conocido por quienes los rodean. Narrativamente, esta decisión cambia por completo la situación de Makoto. A partir de ese instante, ya no solo debe enfrentar un conflicto personal, sino también el peso de la presión social y de las expectativas de quienes presencian la escena. Es aquí donde aparece una de las grandes preguntas que deja la serie abierta. ¿Sekai actuó impulsada por la desesperación del momento? ¿O tomó esa decisión de manera consciente porque entendía que era la única forma de evitar que Makoto volviera a alejarse de ella? School Days nunca ofrece una respuesta definitiva, y esa ambigüedad parece completamente intencional. Sin embargo, cuando este episodio se analiza junto con el resto de la historia, resulta difícil ignorar un patrón que se repite constantemente. En varias ocasiones, las decisiones de Sekai terminan produciendo exactamente el resultado que ella necesitaba para conservar un lugar privilegiado en la vida de Makoto. Esto no demuestra necesariamente que todo estuviera planeado desde el principio, pero sí permite plantear una hipótesis interesante. Muchas de sus acciones parecen responder a una lógica estratégica, más que a simples reacciones impulsivas. Esa percepción se fortalece porque la propia narrativa construye a Sekai como un personaje que rara vez actúa sin un objetivo emocional detrás. Cada acercamiento, cada silencio y cada decisión importante parecen orientados a un mismo propósito: impedir que Makoto desaparezca de su vida. La serie deja suficiente margen para distintas interpretaciones. Sin embargo, sí presenta a un personaje que constantemente evalúa cómo mantener el vínculo que considera más importante, incluso cuando ese intento termina afectando a otras personas. Los episodios posteriores también muestran un cambio llamativo en su comportamiento. A pesar de todo lo ocurrido, Sekai intenta recuperar esa imagen de estabilidad. Se muestra afectuosa con Makoto, procura construir momentos de aparente normalidad y actúa como si todavía existiera la posibilidad de reconstruir la relación. Este contraste resulta especialmente interesante desde el punto de vista psicológico. Mientras el mundo que rodea a los personajes se encuentra completamente fracturado, Sekai parece aferrarse con todas sus fuerzas a una versión idealizada del futuro que siempre imaginó. No necesariamente porque ignore la realidad, sino porque necesita creer que todavía puede recuperar aquello por lo que sacrificó tanto. Ese rasgo revela una personalidad marcada por una fuerte dependencia emocional y una necesidad constante de controlar aquello que considera esencial para su felicidad. A lo largo de la serie, Sekai experimenta remordimiento en distintos momentos. Sin embargo, ese sentimiento suele quedar relegado cuando percibe que está más cerca de alcanzar su objetivo. Es una contradicción constante dentro del personaje. Reconoce el daño que alguna de sus decisiones provocan, pero termina justificándolas cuando cree que se le acerca a la vida que desea construir. Y esa es, probablemente, una de las características más inquietantes del personaje. La serie nunca confirma que cada acontecimiento favorable para Sekai haya sido cuidadosamente planeado por ella. Sin embargo, tampoco se descarta esa posibilidad. Al contrario, deja suficientes indicios para que el espectador se pregunte si muchas de las situaciones que parecen simples coincidencias fueron realmente eso, o si responden a una manera de actuar que Sekai había desarrollado desde mucho antes. Sea cual sea la interpretación, el resultado es el mismo. En su intento por conservar a Makoto, Sekai termina deteriorando la confianza de quienes la rodean y rompiendo el vínculo con la persona que alguna vez llamó su amiga. Y, paradójicamente, una de las mayores víctimas de esa cadena de decisiones termina siendo Kotonoha, cuya amistad fue utilizada como un puente al inicio de la historia, y quedó completamente destruida cuando los intereses de Sekai pasaron a ocupar el primer lugar.
Uno de los cambios más drásticos que experimenta Sekai a lo largo de School Days es la transformación de la relación que mantiene con Kotonoha. Al comienzo de la historia, no existía un odio evidente entre ambas. De hecho, la serie muestra todo lo contrario. Sekai se acerca a Kotonoha con naturalidad, conversa con ella, construye una amistad en poco tiempo. Incluso actúa como el vínculo que permite que Makoto y Kotonoha se conozcan mejor. Si únicamente observáramos los primeros episodios, sería difícil imaginar que esa relación terminaría convirtiéndose en una de las más conflictivas de toda la serie. Sin embargo, conforme avanza la historia, la actitud de Sekai cambia de manera radical. La pregunta es inevitable: ¿Sekai realmente llegó a odiar a Kotonoha o en realidad proyectó sobre ella sus propios miedos e inseguridades? Desde una perspectiva psicológica, la segunda opción parece ofrecer una explicación más completa. Kotonoha nunca se representa únicamente como una rival sentimental para Sekai. En realidad, simboliza algo mucho más profundo: el recuerdo constante de que Makoto nunca se fijó primero en ella. Ese detalle suele pasar desapercibido, pero es uno de los pilares emocionales de la historia. Cuando comienza la serie, Makoto no está buscando a Sekai. Él observa a Kotonoha desde la distancia, siente curiosidad por ella y desarrolla sentimientos antes incluso de mantener una conversación significativa con Sekai. Es Sekai quien decide intervenir, quien toma la iniciativa de acercarse a ambos y quien termina formando parte de esa historia. En otras palabras, Sekai nunca fue el punto de partida de los sentimientos de Makoto, y ese hecho jamás desaparece. Es por ello que Sekai más adelante tiene miedo, uno incluso oculto hacia Kotonoha, porque entre todas las chicas con las que Makoto estuvo, la que también se ofreció para estar con él fue Kotonoha, pero Makoto dudó en sobrepasarse con ella. Makoto respetaba a Kotonoha como mujer, porque en el fondo seguía enamorado de ella. ¿Por qué no te vi en la estación de Gakuenmai? Es porque no quería encontrarme con nadie. ¿Los quieres tocar? Ahora yo dejaré que me toques donde quieras. ¿Donde yo quiera? Quiero invitarte a venir a mi casa cuando Kokoro no esté. Y entonces... Por mucho que la relación entre Sekai y Makoto evolucione, existe una realidad que ella nunca consigue borrar. Si hubiera permanecido como una simple espectadora, probablemente Makoto habría seguido intentando acercarse a Kotonoha por otros medios. Es precisamente esa idea la que comienza a consumir lentamente a Sekai. Cada vez que observa a Kotonoha, no ve únicamente a una compañera de clases, ni a una amiga con la que compartió buenos momentos. Ve a la persona de la que Makoto se enamoró sin necesidad de ayuda, sin estrategias y sin que nadie tuviera que convencerlo. Y esa diferencia pesa enormemente en la mente de Sekai. A partir de ese momento, Kotonoha deja de ser una persona y se convierte en un símbolo. Representa la posibilidad de que Makoto todavía conserve sentimientos que Sekai jamás podrá reemplazar. Por eso, el rechazo que desarrolla hacia Kotonoha parece estar motivado menos por el odio que por el miedo. El miedo a ser reemplazada. El miedo a descubrir que todo aquello por lo que luchó nunca fue suficiente. El miedo a aceptar que, pese a todos sus esfuerzos, Makoto nunca dejó completamente atrás a la primera persona que amó. La serie ofrece varios momentos que respaldan esta interpretación. Cuando Makoto comienza a tomar decisiones que dañan la relación con Sekai, ella entra en un estado de profunda tristeza y aislamiento. Su sufrimiento es evidente y atraviesa episodios de abatimiento emocional, como lo fue el engaño con Otome. Sin embargo, durante esta etapa, su reacción no parece dirigirse específicamente contra las demás chicas que aparecen en la historia. Lo verdaderamente significativo ocurre cuando Kotonoha vuelve a ocupar un lugar importante en la vida de Makoto. Es entonces cuando el comportamiento de Sekai cambia de forma mucho más intensa. Su ansiedad aumenta, su desesperación se hace evidente, y su manera de dirigirse a Kotonoha se vuelve cada vez más hostil. ¿Ah? ¿Por qué rayos Katsura abrió la puerta? ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? ¿Eso qué importa? ¿Por qué Katsura está aquí en tu casa? Es que... ¡Ya vete! ¡Te suplico de una vez que dejes de buscar a Makoto! ¿Por qué precisamente en ese momento? Porque desde la perspectiva de Sekai, Kotonoha era diferente a todas las demás. Las otras relaciones que Makoto establece pueden interpretarse como decisiones impulsivas, fruto de su inmadurez emocional y de su incapacidad para mantener vínculos estables, pero Kotonoha representa algo distinto. Ella fue la primera persona
de la que Makoto se enamoró. Y psicológicamente, los primeros vínculos afectivos suelen ocupar un lugar muy difícil de sustituir. Por eso reacciona de manera agresiva cuando percibe que Makoto vuelve a acercarse a Kotonoha. No siente únicamente celos, siente que está perdiendo aquello que tanto esfuerzo le costó conseguir. Desde este punto de vista, muchas de las confrontaciones entre ambas dejan de ser simples discusiones entre rivales y pasan a convertirse en el reflejo del conflicto interno de Sekai. Cada vez que intenta alejar a Kotonoha, en realidad está intentando eliminar aquello que le recuerda su mayor inseguridad. Sin embargo, existe un problema. Las inseguridades no desaparecen eliminando aquello que las provoca. Mientras más intenta apartar a Kotonoha de la vida de Makoto, más evidente se vuelve el temor que Sekai lleva tiempo intentando ocultar. ¡Equivocada, Sekai! ¿Cómo puedo estar equivocada? Tú y Katsura ya habían terminado, ¿o no? ¿Ahora estás planeando abandonarlos a mí y al bebé de esta manera? ¿Qué estás diciendo? Makoto, tú mismo me dijiste que ya no te gustaba Katsura. ¿Sobre eso? Tú la invitaste a venir a tu casa. Ella fue la que te obligó a hacerlo, ¿verdad? Es que Kotonoha no hizo nada. Y cuando finalmente presencia escenas que confirman que Makoto todavía mantiene un vínculo emocional con Kotonoha, ese miedo termina transformándose en desesperación. Sekai comprende que la relación en la que tanto sacrificó por construir nunca tuvo la estabilidad que ella imaginaba. Descubre que aquello que consideraba definitivamente suyo siempre estuvo sujeto a la posibilidad de perderse. Y esa posibilidad resulta insoportable para alguien cuya vida emocional había comenzado a depender casi por completo de una sola persona. Por eso, más que afirmar que Sekai odiaba a Kotonoha, quizás sea más preciso decir que terminó viéndola como la representación de todo aquello que nunca pudo controlar. Kotonoha era y es el primer amor de Makoto. Era la prueba de que existían sentimientos que no podían forzarse. Y era, sobre todo, la evidencia de que el afecto genuino no siempre puede obtenerse únicamente por insistencia o sacrificio. Esa es, probablemente, una de las mayores tragedias del personaje de Sekai. Cuando más intentaba asegurar el lugar que había conseguido en la vida de Makoto, más evidente se hacía que ninguna decisión podía obligar a otra persona a sentir exactamente lo que ella necesitaba. Y esa lucha constante entre el deseo de conservarlo y el miedo a perderlo terminó consumiendo poco a poco su estabilidad emocional, preparando el camino para el desenlace trágico con el que concluye la historia. A lo largo de School Days, resulta evidente que su colapso psicológico no nace de un único momento de desesperación. Es la consecuencia de una larga cadena de decisiones que fueron deteriorando poco a poco su estabilidad emocional, su autoestima, su identidad e incluso la percepción de su propio futuro. Terminaron dependiendo casi por completo de una sola persona, de Makoto. Con el paso de los episodios, Sekai deja de tomar decisiones pensando en lo que es correcto, para comenzar a actuar únicamente en función de un objetivo, no perder a Makoto. Esa obsesión la llega a romper la confianza de Kotonoha, a justificar comportamientos que antes habrían sido inaceptables e incluso a ignorar acciones que la lastimaban profundamente. Mientras Makoto permaneciera a su lado, todo lo demás parecía convertirse en un problema secundario. Pero existe un momento que revela algo todavía más inquietante: sus propios recuerdos. Durante la conversación con Setsuna, la serie construye una secuencia que obliga al espectador a replantearse la forma en que Sekai ha actuado desde el principio. Mientras recuerda cómo ayudó a Kotonoha a acercarse a Makoto, su mente también recupera escenas en las que estaba dispuesta a hacer exactamente lo mismo con Setsuna. Y es ahí donde aparece una posibilidad perturbadora. Quizá ayudar a sus amigas nunca fue un acto completamente desinteresado. Quizá, desde el inicio, Sekai buscaba convertirse en la persona indispensable para quien estuviera cerca de Makoto, ocupando siempre el papel de la amiga perfecta, de la mediadora y de la persona que solucionaba los problemas. En general tiene una buena reputación. Además, pude tomarle una foto. Te la voy a compartir, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando esa cercanía amenazaba con dejarla fuera de la vida de Makoto, su comportamiento cambiaba por completo. Y ese patrón comienza a repetirse una y otra vez. Cuando aparece una oportunidad para acercarse a Makoto, Sekai la aprovecha. Cuando surge una rival, intenta desplazarla. Cuando una situación amenaza con alejar a Makoto de ella, busca la manera de recuperar el control.
Vista de forma aislada, cada una de estas acciones podría parecer una reacción impulsiva, pero cuando se analiza en conjunto, forman un comportamiento sorprendentemente consistente, como si detrás de muchas de sus decisiones hubiera existido siempre un pensamiento premeditado. O por la flor que planeaba entregarle a alguien más. Y cuando al fin estuvo con él, le entregó esa flor porque quería ser elogiada. No es verdad. Pensó que era una buena chica por encontrar esa flor tan hermosa. Quería demostrarle a todos la forma correcta de tomar esa flor. Pensaba que con eso la admirarían y la querrían tal y como era. ¡No fue así! Se volvió hipócrita al usar la flor como una excusa para acercarse a él. ¡Que no! ¡Te equivocas! ¡No! ¡Esa no era mi intención! Precisamente por eso, la propia mente de Sekai parece convertirse en su peor enemigo. Sus recuerdos no la atormentan únicamente por lo que hizo, sino porque comienzan a mostrarle un patrón del que ella misma no quiere ser consciente. Una parte de su mente parece decirle que aquello no ocurrió una sola vez, que no fue un error aislado, sino una conducta que se repitió con distintas personas. Sin embargo, Sekai rechaza constantemente esa posibilidad. Niega lo que recuerda, niega lo que siente, y sobre todo, niega la imagen de sí misma que esos recuerdos intentan construir. No es cierto. Makoto me dijo que no estaba mal que estuviéramos juntos. Dijo que no quería estar con nadie más que conmigo. Él me lo dijo. Desde la psicología, este tipo de reacción puede entenderse como un mecanismo de negación. Cuando aceptar una verdad amenaza la identidad que una persona ha construido sobre sí misma, la mente intenta protegerse rechazando esa realidad. El problema es que negar un conflicto nunca hace que desaparezca, únicamente provoca que continúe creciendo hasta hacerse inmanejable. Ese proceso explica por qué Sekai llega emocionalmente agotada a los acontecimientos finales. Cuando recibe el mensaje de Makoto relacionado con la clínica, la serie vuelve a jugar con las expectativas del espectador. Durante unos segundos, Sekai sonríe. Su expresión transmite alivio y esperanza, como si creyera que, finalmente, Makoto hubiera decidido quedarse con ella. Pero esa ilusión desaparece casi de inmediato. Al comprender el verdadero sentido del mensaje y descubrir que Kotonoha continúa ocupando un lugar importante dentro de la situación, toda la realidad que Sekai había intentado sostener comienza a derrumbarse. Es el momento en que sus expectativas chocan definitivamente contra los hechos. Cuando una persona ha construido toda su estabilidad emocional sobre una única posibilidad, el derrumbe de esa posibilidad puede sentirse como el derrumbe de toda su vida. La conversación final con Makoto también resulta especialmente reveladora. Contrario a lo que muchos podrían esperar, la escena no comienza con una explosión de ira. No hay gritos, insultos, ni una discusión fuera de control. Makoto intenta hablar con calma y parece convencido de que todavía es posible encontrar una solución. Sekai, en cambio, transmite una inquietante serenidad. No actúa como alguien dominado únicamente por un impulso momentáneo. Observa, espera, piensa. Y cuando abandona la habitación por unos instantes, la narrativa deja una sensación muy particular, la de una persona que ya ha tomado una decisión y simplemente espera el momento oportuno para ejecutarla. Es precisamente aquí donde surge uno de los debates más interesantes de toda la serie. ¿Sekai decidió actuar en ese mismo instante? ¿O llevaba tiempo contemplando esa posibilidad y únicamente esperaba el acontecimiento que terminará de romper su equilibrio? Muchas de sus acciones parecen surgir después de un proceso de reflexión más que de un impulso inmediato. Constantemente calcula cuándo acercarse, cuándo guardar silencio, cuándo intervenir y cuándo esperar. Por eso, el desenlace puede interpretarse como la combinación de esa misma forma de actuar. Sekai percibe que ha perdido definitivamente aquello por lo que sacrificó todo. Su decisión transmite la sensación de haber sido consumida con una frialdad que contrasta profundamente con el caos emocional que había mostrado durante el resto de la serie. Y quizás esa sea la verdadera tragedia de Sekai Sayonji. No solamente permitió que toda su vida girara alrededor de una única persona, también terminó convencido de que, si ese objetivo desaparecía, ya no quedaba ninguna razón para detenerse.
El desenlace de Sekai Sayonji es probablemente uno de los momentos más impactantes y debatidos de School Days. Sin embargo, más allá del impacto visual o del giro narrativo, surge una pregunta mucho más interesante desde el punto de vista del análisis. ¿Su muerte representa una forma de justicia poética dentro de la historia? Antes de responder esa pregunta, es importante recordar que la justicia poética no significa que un personaje merezca lo que le ocurre. En narrativa, este recurso consiste en que las consecuencias finales guardan una relación directa con las decisiones que el propio personaje tomó durante la historia. Es decir, las acciones terminan cerrando un ciclo que el mismo protagonista comenzó. Después de la muerte de Makoto, Sekai parece salir, por unos instantes, del estado de obsesión que la había dominado durante gran parte de la serie. Frente a ella ya no está el ideal que había perseguido durante tanto tiempo, sino la realidad de las consecuencias de sus actos. El hombre alrededor del cual construyó toda su vida ya no puede devolverle aquello que tanto buscó. Y por primera vez, ya no existe una estrategia que pueda cambiar lo ocurrido. El encuentro final con Kotonoha también posee un fuerte valor simbólico. Durante gran parte de la historia, ambas representaron dos maneras completamente distintas de entender el amor. Mientras Kotonoha intentaba aferrarse a una relación desde la idealización y la dependencia, Sekai luchaba por conservar a Makoto mediante decisiones cada vez más impulsivas y desesperadas. Cuando finalmente vuelven a encontrarse, ya no queda espacio para seguir ocultando la verdad. Sekai reconoce la realidad de lo ocurrido. Comprende que todas las decisiones que tomó para conservar a Makoto terminaron conduciéndola justamente al escenario que más quería evitar, quedarse completamente sola. La confianza que rompió termina convirtiéndose en desconfianza. Las relaciones que ayudó a deteriorar acaban destruyendo la suya. Las decisiones que tomó para acercarse a Makoto terminan alejándola de cualquier posibilidad de construir una relación sana. Y la violencia, con la que decide afrontar el desenlace de su historia, desencadena, finalmente, un desenlace igualmente violento. En ese instante, la serie muestra a un personaje que ha perdido aquello por lo que sacrificó todo lo demás: su amistad, su tranquilidad, su estabilidad emocional y, finalmente, su futuro. Kotonoha le pone las cosas claras, y Sekai lo admite sin poder hacer más. Confiesa que, en efecto, sí hizo todo lo que en la serie se analizó, lo permitió todo, pero ahora no le queda nada. Para Sekai, pesó más tener a Makoto que incluso su propio bienestar. Y Kotonoha tan solo es el medio por el que Sekai debía pagar su último acto de egoísmo. Además, es imposible. No hay manera de que tú puedas concebir un hijo suyo. Y la razón de eso es que yo soy la novia de Makoto. ¿No lo crees así? Pero yo también. Pero yo también deseaba volverme la novia de Makoto. Por eso mismo le perdoné todo. Por eso dejé que hiciera todo lo que quisiera conmigo. ¿Por qué? No fui suficiente. Sekai en efecto quería a Makoto para ella, y su discurso está lleno de obsesión y posesión. Esa estructura narrativa es precisamente lo que muchos interpretan como justicia poética. La serie construye una sensación constante de que cada decisión deja una consecuencia que, tarde o temprano, termina alcanzando a quien la tomó. Y finalmente, esta lo alcanzó, terminando con la vida de Sekai. Si lo que dijiste antes es verdad o no. Quizá esa sea la verdadera enseñanza que deja su historia. Las obsesiones no aparecen de un día para otro. Se construyen poco a poco, alimentadas por decisiones que parecen pequeñas, pero que, cuando nunca se cuestionan ni se corrigen, terminan creciendo hasta consumir por completo a quienes la sostienen. Y es precisamente por eso que el desenlace de Sekai sigue siendo tan recordado, no únicamente por la violencia con la que concluye su historia, sino porque representa el cierre de un largo proceso de deterioro psicológico en el que cada decisión fue acercándola, paso a paso, al destino del que nunca consiguió escapar. Si el video te gustó, agradecería mucho tu pulgar arriba. Muchas gracias. Suscríbete si no estás suscrito y sígueme en mis redes sociales. Yo soy Fernet Gamer y nos vemos hasta la próxima.